Bueno, hola, buenas tardes y muchas gracias por venir. Vamos entonces a continuar ya con la última sesión de escrituras de hoy, de esta cuarta edición. Y bueno, ya los habíamos presentado esta mañana y lo habíamos anunciado ayer. Hoy están con nosotros María Sánchez, que se va a sentar ahora mismo, y Martín López Vega. Y bueno, ha vuelto a Salamanca de Joao Guerreiro, que ya habíamos dicho ayer también, que era un poco el que coordinaba estos encuentros anteriormente. Este año también nos echó una mano desde Sevilla, que es donde está viviendo ahora. Y bueno, y aprovecho también para venir hoy a presentar y moderar la charla. Y voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con esto, y a lo mejor a Laura no le gusta, pero lo voy a contar, que afuera hay una muy pequeña exposición que es de un trabajo que Laura, que está allí al fondo con el pelo corto, realizó en Valencia con estudiantes de Bellas Artes, y es un libro de artista que se hizo sobre un barrio de Valencia que se llama La Roqueta, y que también le llaman Chinatown porque está lleno de establecimientos de chinos. Y bueno, pues el que quiera también luego echarle un vistazo, pues ahí está. Y pasamos ya o volvemos o empezamos con la literatura. Venga. Hola, buenas noches. Primero, es un placer enorme volver a la casa de las Conchas, que durante 8 años fue mi casa predilecta. Yo vivía aquí muy cerca, pero pasaba más horas aquí que en mi propio piso. Y es un placer volver a este encuentro que empezamos desde la Asociación de Amigos de la Biblioteca. Primero, yo tenía siempre la tradición de hacerlo y quería continuar con esta tradición de agradecer a la dirección de la biblioteca y a todos los trabajadores el excelente trabajo que hacen. Yo, ahora que vivo fuera, aún me impresiono más, ¿no? Porque uno, cuando está demasiado cerca, no ve las cosas con perspectiva. Y me impresiona recibir todas las semanas un correo donde todos los días de la semana hay alguna cosa que hacer en la Casa de las Conchas. Entonces ahí están de enhorabuena, y les agradezco como un poco como salmantina, les agradezco este trabajo, tanto a la dirección como a toda la gente que trabaja en la Casa de las Conchas. Hoy tenemos dos poetas de dos generaciones diferentes, pero ya tienen sus caminos bastante bien trazados, yo creo que sí. Tenemos a Martín López Vega, que es autor de varios libros. Ahora tiene 2 antologías de sus poemas, El Retrovisor y Eterna Cualquier Cosa, no me equivoqué, ¿no? Lo he estudiado bien. Además, acaba de publicar Gótico Cantábrico en Bella Varsovia, que es la misma editora. A ver, lo vamos a enseñar para que lo vean. Quien quiera puede comprar los libros de ellos ahí. Están a la venta para que puedan, después de esta charla, disfrutar de sus poemas. En la misma editorial está Cuaderno de Campo, el primer libro de María Sánchez. Ella es cordobesa, veterinaria, se dedica a un montón de cosas dentro de la veterinaria, del feminismo, la agricultura extensiva, ¿no? A ver si yo me equivoco, María, puedes corregirme. Y además, en el mundo digital tiene bastante fuerza con varios proyectos de traducción, y aunque es su primer libro, es un libro que ha caminado a pasos acelerados, ¿no? Porque ya va en su octava edición. Y hoy los reunimos para hablar de esto. Ellos son poetas de una sencillez formal. Si no están de acuerdo, ustedes pueden gritar. Eso, de una sencillez formal, pero de una gran profundidad, y enlazando con lo que hablamos ayer. Hablamos de esto del cotidiano extraordinario, ¿no? De cuando el cotidiano se hace extraordinario, las cosas del día a día
ganan otra dimensión. Pero tenemos que empezar por algún sitio y yo les preguntaba cómo es vuestro día a día, que nos cuenten un poquito vuestro día a día. A ver. Ahora, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión volver a la Casa de las Conchas y además con Joao y Martí. Bueno, mi día a día. Como veterinaria, ¿no? Es que a mí me hace mucha gracia cuando la gente me presenta como poeta, porque yo siempre digo que soy veterinaria de campo y cuando tengo tiempo escribo, que suele ser los sábados y los domingos, incluso ningún sábado y ningún domingo, ¿no? Mi día a día depende, por norma general, si voy al campo o si no. Suelo ir mínimo 2 o 3 días a la semana al campo y me levanto muy temprano, tengo 80 ganaderos por toda la península y ganaderas. Y depende, pues mi trabajo consiste en hacerle la vida más fácil a mis ganaderos y ganaderas y a sus animales, que son cabras de leche. Muchos hacen quesos artesanos con la leche y yo les ayudo con la reproducción, la alimentación, con el manejo, con el bienestar animal, ¿no? Y para mí son mi familia. Entonces, en ese día a día surge Cuaderno de Campo, porque tantas horas que paso en carretera, que suelen ser carreteras secundarias, se me cruzan muchos animales, muchos pájaros, a mí me gusta mucho la ornitología y mis propios ganaderos y ganaderas me cuentan muchas historias de su familia. Siempre tengo una sesión por ejemplo, la receta de aceitunas. Siempre que voy a un sitio pregunto, bueno, ¿y tú cómo aliñas la aceituna? Pues mira, mi abuela la aliñaba de esta manera. Entonces, para mí, de ese día a día nacen los poemas, ¿no? Porque tengo una ganadera que, por ejemplo, ella es de la Sierra Morena, de la parte de Córdoba, y yo soy de la Sierra Morena, de la parte de Sevilla. Y estamos muy cerca, pero, por ejemplo, hay nombres de pájaros que son diferentes. Y no sé, como que yo sin decirles nada de que escribo, lo notan o algo, y ya desde que les doy carrete, pues siempre me siguen contando historias de sus padres, de sus madres, nombres, y así un poco el día a día. Despertarte muy temprano, ¿no? Todavía cumple mucho si una madruga, ¿eh? Martín, ¿a qué horas te despiertas? ¿Qué haces después? Yo prefiero pasar a la siguiente pregunta porque el día a día es mucho menos emocionante. Me levanto a las 7 de la mañana y salgo al pasillo y mi perro se pone así de patas arriba para que la acaricie de la barriga y a partir de ahí es todo ya mucho más aburrido. Yo no creo que me olvidé de comentar, Martín en la actualidad es el director de cultura del Instituto Cervantes. Eso te obligará a viajar mucho, ¿no? Eso me obliga a tener la cabeza loca desde por la mañana que empiezas a recibir los emails de los directores de China, Sydney y Tokio que se están yendo a la cama y ahí a partir de ahí empiezo a dar la vuelta en el Instituto Cervantes, no es con el sol. Entonces, siempre hay un problema a cualquier hora del día. Y luego sí, tengo que ir a los centros para acompañar un poco las actividades que hacemos, que es la parte más divertida en principio. La semana pasada estuve en Australia y volví cargado de libros de poetas australianos. Pero luego no tiene nada que ver con el turismo. Hace 3 semanas estuve en Egipto y no vi la pirámide, pero me reuní con mucha gente. Entonces quiere decir, tenemos aquí 2 vidas. María, despertándose bastante temprano, viendo animales, y Martín, básicamente ordenador, Sí, pero cada 4 o 5 años cambio de trabajo, entonces espero que esté muy vale, ya. Yo iba a hablar, les iba a preguntar, aunque ya fueron adelantando un poquito de cómo vuestro día a día influencia vuestra literatura, vuestra poesía, porque son poetas principalmente. Yo sé que también Martín y tú han dedicado mucho tiempo a la traducción, han hecho trabajos de traducción, María de jóvenes autores principalmente, Martín de muchos portugueses, que eso ya lo hablaremos, ya sabes que es obligatorio, pasaje obligatorio, siendo yo portugués. Pero quería saber eso como la traducción, por ejemplo, y esos trabajos que hacen para otros de reseñas, todo, influencia vuestro trabajo. Si los contamina, si es una forma de aprender. Para mí muchas veces como un calentamiento, ¿no? Es
una manera de ir cogiendo carrerilla para escribir, incluso para leer, ¿no? Y siempre vas a descubrir algo que va a ser una semilla de otra cosa, o ese libro que estás leyendo te lleva a otra historia, a otra escritora, ¿no? Entonces es bastante bonito. Yo ahora es verdad que no me dedico a hacer reseñas, de vez en cuando hago algo porque no tengo tiempo, y la traducción pues igual lo tengo un poco aparcado, pero sí es verdad que el proyecto que tengo de las entrañas del texto habla de un poco de lo que estábamos hablando antes y de esto, ¿no? Me obsesiona mucho qué lleva un escritor a hacer su libro, ¿no? Cómo lo va construyendo, qué es el detonante de que, por ejemplo, Martín escribiera gótico cantábrico, cómo fue su día a día trabajando, si tenía alguna manía, si yo, por ejemplo, soy muy maniosa y si no tengo luz natural no puedo escribir, no puedo escribir en cualquier sitio, tengo que escribir las cosas a papel antes, aunque no sea el poema entero, las ideas para mí, si no están en una libreta, no existen, ¿no? Entonces, a partir de ahí me obsesioné mucho con la gente que admiraba y los escritores y escritoras que conocía, si tenían esas mismas manías, recursos, ¿no? Y eso es lo que más estoy ahora, aparte de intentar escribir, es con las entrañas. Yo solo puedo escribir en vacaciones, porque cuando estoy trabajando me llena mucho la cabeza y no tengo espacio mental para escribir, entonces tomo muchas notas y cuando tengo vacaciones cojo todas las notas y con eso ya empiezo a armar algo, ¿no? Lo primero que hago es tirar 3 o 4 bolsas de basura y con lo que queda ya lo he puesto. Y traducir me gusta mucho porque es una lectura mucho más atenta y cuando uno lee un poema en otra lengua siempre hay un poco de nebulosa, ¿no? De que te enteras de cuál poema y tal, ¿no? Una cosita así que se pierde y da un poco igual, porque el poema lo has entendido y sabes dónde te lleva. Pero de pronto tener que responder a los problemas textuales, lo más importante de la poesía, ¿no? Que es que los sinónimos no existen. Entonces, tener que buscar la palabra justa para que traduzca todos los sentidos que están en el poema original. Resolver las cuestiones de sintaxis, porque incluso en lenguas próximas la sintaxis del portugués no es la misma que la del castellano, ¿no? Hay cosas con las que hay que trabajar, entonces me parece el trabajo mejor con el lenguaje que se puede tener como aprendizaje, ¿no? Entonces es casi como ir a clase, pero a una clase con una elegida, ¿no? ¿No crees que a veces dan vuestro talento a la obra de otros en el acto de traducir? Que vaya, bueno. Recibo mucho más de lo que doy, segurísimo. Tampoco, ¿no? Muy bien, yo ahora viendo me gustó mucho esta cosa de saber que son bastante maniáticos. Yo tengo la suerte de conocer personalmente a María. Martín lo conocí ayer, pero no sabía que eras tan maniática con la escritura. Está bien, conociendo más cosas así. Y hace unos años un poeta salmantino, Hugo Millanas Machado, hizo una pregunta que me pareció reveladora. No sé si me pueden contar cómo es vuestras mesas de trabajo. Bueno, mira, yo, si la casa no está recogida, no he puesto lavadora, he fregado toda la cocina y no está mi casa barrida, no me puedo poner a escribir. Me da igual cómo esté la mesa. Yo no sé eso, de quién lo he heredado, pero es que es como, no me puedo escribir, no me puedo sentar a escribir teniendo la casa como la tengo. Entonces a lo mejor llega el domingo y digo, bueno, me levanto temprano y me pongo a escribir. Y ahora me empiezo a enredar. Bueno, voy a cocinar, voy a poner la lavadora, voy a atender, no sé qué. Y sí es verdad que para escribir necesito que esté la mesa totalmente vacía, el portátil, una libreta y eso, pues que haya luz, que no haya ruido, que no me moleste nadie. Significa que no vas a escribir nada en la hospedería Fonseca, ¿no? No. No hay nada. Y tú, Martín, no sé si... Yo mi mesa es un caos absoluto, porque como siempre voy corriendo, voy apilando cosas. ¡Ay, este libro! Voy a apuntar esto que quiero apuntar este libro. Este recorte del periódico lo voy a dejar que lo voy a usar para no sé qué. Entonces una vez al mes, cuando tengo media hora, me siento y digo, ¿esto por qué no lo he guardado? Y lo tiro todo y guardo los libros y coloco sin haber usado nada de lo que había usado. Además, voy a decir una cosa que leí en un libro que publicó hace poco Rata Natural de una escritora rusa, que no recuerdo el nombre, que decía que ella escribía en la misma mesa donde comía. Y a mí me pasa eso, porque yo vivo... O sea, puedo decir que tengo suerte, tengo un trabajo, ¿no? Pero soy precaria, ¿no? Entonces yo tengo una casa pequeñita y la misma mesa que uso para comer, uso para escribir. Entonces, en el mismo sitio donde como tengo un montón de montones de libros y demás. Y sí es verdad que lo cuento muchas veces en internet,
que tengo un sueño que se me repite mucho, que es que sueño con una mesa infinita, muy grande y limpia. Y que esa mesa solo la uso para escribir, ¿no? Entonces es como las obsesiones que a lo mejor tenemos los que escribimos, los que pretendemos escribir, que son esas manías, que de ahí viene también lo de entrañas del texto, porque digo, seguro que la gente que escribe también tiene no las mismas manías, pero también el estilo, ¿no? Y me parece muy curioso. Yo hablaba de esto que no escriben en su día a día, vamos a decir así, sino en momentos específicos, vacaciones, tú a los fines de semana cuando eso existe. Y me gustaría saber eso, cómo surge. Entonces es diferente el momento de surgir el poema, no sé si me explico, y el de escritura del poema. No sé si nos podían hablar un poquito de todo ese ejercicio, de cómo surge un poema, por ejemplo, qué los lleva, dónde surge, si lo anotan en algún sitio, y pues cómo tú, por ejemplo, si solo trabajas como poeta en vacaciones, cómo ese tiempo afecta a esa idea y después cómo la consigues recuperar otra vez. Bueno, en vacaciones me pongo en serio con ello, pero en realidad trabajo a todas horas, ¿no? De hecho, siempre estoy buscando alimento para los poemas, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que muy rara vez un poema viene entero. A veces pasa, a veces hay un parto así como buenísimo y el poema viene entero, pero es súper raro, muy raro, muy raro. Entonces lo más normal es tomar notas, con suerte 2 o 3 versos, porque si solo es una idea para un poema, el poema nace muerto, normalmente. Si solo tienes como una idea muy vaga, tiene que haber una imagen al menos de la que poder tirar para después recuperar el poema. Y luego yo trabajo mucho por collage, me gustan mucho los poemas que tienen como puntos de fuga muy distintos. Y me pasa mucho dentro de todas esas bolsas de basura que tiro, a veces van poemas enteros de los que he rescatado 2 versos, que coloco en otro poema porque me parece que tienen ese sitio. Entonces es el trabajo de vacaciones, ¿no? De cuando me dan una beca para otra cosa y aprovecho para escribir poemas. Pero quiere decir, los anotas cuando te surge la idea. Los anoto, tengo 1000 cuadernos que luego me cuesta mucho encontrar, en el teléfono, a veces en las notitas estas del teléfono, en trocitos de cualquier cosa, el mismo cuaderno en el que tomo notas de mis reuniones, ahí meto poemas por medio, entonces acabaré programando mis poemas y publicando mis reuniones. A mí me pasa también un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que a mí últimamente el más tiempo que tengo para pensar y reencontrarme con mí misma es conduciendo. ¿Y qué pasa? Que voy conduciendo y cuando puedo me paro porque a mí se me aparecen imágenes o cosas que veo en el día a día, cosas que escucho, después de pensar me llevan al poema, pero desde que aparece esa imagen hasta que se materializa en poema, pueden pasar meses. Tengo la suerte que tengo alumnas de práctica, porque mi oficina está en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, entonces este año tengo la suerte de que tengo muchas chicas que les gusta mucho la literatura y leen mucho y hablamos mucho de poesía. Entonces, como yo siempre voy conduciendo, tengo ahora una chica que está todos los días conmigo en la oficina que se llama Raquel, que ya me lo dice, si quieres te lo apunto yo, ¿no? Entonces es muy gracioso porque voy conduciendo y le digo, apúntame esto en la agenda, no sé qué. Lo que es el éxito de las poetas conversacionales. Es como, digo, bueno, también me grabo muchos mensajes de voz en el móvil, pero luego se me olvidan, o a lo mejor estoy trabajando lo que tú dices, estás en una reunión o en una feria ganadera, que me ha pasado que estoy allí muchísimas horas porque me tengo que quedar la última para echarle de comer a los animales, cuidarlos. Y apunto a lo mejor, he llegado a apuntar un poema en un trozo que no tenía nada y arranqué un trozo del cartón de un saco de pienso y lo apunté ahí. Y luego a los meses, cuando saqué las cosas que me había llevado el libro y demás, abro y me encuentro el trozo del saco de pienso con los poemas, ¿no? Reconozco que soy un poco caótica en ese sentido y muchas veces uso muchas libretas a la vez. En vez de usar una, tengo como 5 libretas a la vez. Entonces muchas veces digo, ¿y dónde la apunté? Entonces empiezo a abrir libretas, pero bueno, un poco así. No sé si quieres decir algo, Martín, porque te veo haciendo así como te pasa lo mismo. Sí, el mismo caos de notas por todas partes y... Yo como ni todo el mundo tuvo la oportunidad de los escuchar hoy aquí, yo no sé si querían leer un poema vuestro y contarnos un poquito cómo surgió esa idea para
hacer más práctico ahora que está muy de moda la cosa práctica, hacer más práctico esto que nos contaron aquí. Vale, me tienes que prestar el libro porque no me lo he traído. Este o... Pero ¿tú te sabes qué poema vas a comentar? Porque yo no lo tengo que pensar. Esto no está preparado. Yo sí. Voy a leer uno que no suelo leer nunca, que se llama Carta a la Madre. Y este poema está hecho de muchas imágenes que me cuenta mi madre y mi abuela, porque en mi pueblo había lobos, ya no lo hay. Y mi abuela me contaba que a ella le daban mucho miedo de pequeña los lobos. Y mi padre, por ejemplo, tenía una burrita que se llamaba Manolita, que se la mataron los lobos cuando él tenía 3 años. Entonces, como su trauma, él me lo cuenta mucho y dice, yo lo pasé, o sea, mi primer trauma de perder algo fue mi burra Manolita y fueron por los lobos. Y mi madre me contó que cuando mataban al lobo, pasaban con la piel, o sea, con el lobo muerto por todas las puertas de la casa y la gente tocaba la piel del lobo y se santiguaba, hacía la marca de la cruz. Y eso mi madre de pequeña como que le marcaba mucho y me lo contó, ¿no? Entonces hay un poco esa imagen de lo que cuenta mi madre y mi abuela. A ver, ¿qué habla? Carta a la madre. Quiso coger lo que más quería en este mundo. Adelante, adelante con la manada. Pero vinieron el aullido y la escarcha. Soñó con un ataúd para amanecer en una orilla. Quería abrazarse a su madre. Mamá, mamá, ¿sabes la textura del dolor o de la primera leche que se desprende? Pero mamá no tenía pecho. Quería oler a lavanda, pero en la era sus manos solo podían dar cobijo al trigo. Pero vino la primera mancha y Plinio el Viejo dijo que los perros podían volverse locos probando la sangre de las mujeres, solo de las mujeres. Y no importa el olor si la madre no tiene pecho, también el hambre como la luz, una y otra vez, tienen que ensayarse. Pero al contar la llegada del hermano a la Vía Láctea, la cuna se cayó. Deliciosamente aprendió a crear una galaxia. Uno a uno colocó espejos detrás de los ojos de todos los seres vivientes. Y a veces le gustaba pensar que algo como el dolor o como una lágrima puede reducirse a palabras como molécula o partícula. ¿O cómo reaccionaría Primo Levi, el que escribió? Si fuesen a mataros mañana con vuestro hijo, ¿no le daríais de comer hoy? Al saber que cuando escasea la comida, las aves ignoran los lamentos de las crías más débiles. Pero la madre no tenía pecho y la manada siempre prefirió el paso adelante. Nevaba, nevaba mientras la enterraban, en el momento exacto en el que la luz golpeaba una y otra vez contra la herida. Bueno, me vais a matar porque os he explicado otro poema que no es el que he leído, pero bueno, os he explicado el de Carta al hermano. Y el que he leído es Carta a la madre, que sobre todo este libro está hecho de historias que me han contado de mi familia, de mi infancia, de historias que me han contado mis ganaderas, de vivencias y también de muchos libros científicos. Y sobre todo lo de la ornitología, Primo Levi, cómo la manada cuando hay un animal enfermo o débil se queda atrás y el rebaño siempre intenta seguir adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo mucho, ¿no? Intento con Cuaderno de Campo también que se vea la bondad de los animales, pero también que hay crueldad y que no es todo tan bonito, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en los rebaños de cabras, ¿no? Que cuando empiezan a tener crías, si hay alguna cabra que está enferma, las madres como que la echan a un lado porque no quieren que... algo que si no lo has visto nunca es curioso, ¿no? Porque protegen a las crías, porque intuyen que ese animal está enfermo, ¿no? Entonces, de esa vivencia en el campo y de esas lecturas escribí este poema. Bueno, yo voy a explicar el poema que da título al libro. Tenía un par de imágenes que me obsesionaban mucho mientras escribía estos poemas. Una era esta, que es una foto de mis bisabuelos,
que estaba colgada del cuarto de mi abuelo cuando se vino a vivir, no sé, cuando se vino a vivir a casa de mi madre. Y la historia la cuenta el poema, así que no la voy a volver a contar, pero sí me recordaba mucho, sobre todo mi abuelo, un cuadro americano que se llama American Gothic, de Grant Wood, que además son dos campesinos de Iowa, donde yo estuve viviendo 4 años. Entonces, la mezcla de las dos imágenes me obsesionaba mucho. Me obsesionaba la pregunta que le hizo mi abuelo a mi madre sobre esta fotografía que cuento en el poema, y otras cosas que yo había oído, que no voy a contar porque lo cuenta el poema. Entonces, digamos que el poema surge de esta intersección y también en un cumpleaños mío le hice un regalo a mi madre, que era un cuaderno de notas en el que yo quería que mi madre anotase las cosas de las que se acordaba. No tanto unas memorias como una lista de recuerdos, así tal. Se cansó enseguida, escribió unas cuantas páginas y le pedí permiso para robarle las imágenes que más me gustaban. Y algunas están sueltas por estos poemas, como reconozco en la nota final. Entonces, bueno, de todo este sarao surge Gótico Cantábrico, que es el poema que da título al libro, que tiene 2 partes. ¿Quién es ese hombre?, preguntó mi abuelo al ver la fotografía. «Es tu madre», respondió la mía. Para él la memoria ya no era más que una sucesión de espejismos sin sintaxis. Aquel hombre era su madre. La pobreza no tiene sexo. Ella, Concha. Él, Ismael, pronunciado así, a la manera de los pasiegos. Él, asturiano de Podellanes. Ella, vasca, rubia y de ojos azules, aunque en la fotografía pueda parecer un hombre más. Mujer no se nace, se hace una, decía Simón. Tuvieron 12 hijos. El mayor, Ismael, el favorito, murió en la mili. Comió macarrones crudos, por una apuesta. No hubo manera de que se pusiera en pie. «Te compraré el reloj», dijo Ismael. Nada. Los hermanos iban al colegio de monjas en Cabezón de la Sal, 1 mes cada uno, para lo que alcanzaba, dicen los anales. Uno de sus hermanos se acercó a saludar a mi abuelo en el entierro de mi abuela. Mi abuelo le dijo: «Si no te digo que no, será verdad que eres mi hermano, pero yo no te conozco». Años antes, mi abuelo había ido a ver a su padre y su padre le había dicho: «Si no te digo que no, será verdad que eres mi hijo, pero yo no te conozco». ¿Quién eres? 2. Debieron de decirles que miraran hacia un lado. Los dos tienen el rostro vuelto hacia su izquierda, pero Ismael, mi bisabuelo, mira de frente a la cámara. Mi bisabuela Concha, ella sí obedece. No se sabe cómo iban vestidos aquel día. La ropa está pintada en la fotografía. Camisa de cuadros para él, blusa con estampado borrascoso para ella. Borrascosa la mirada de ella también, como si acabara de perder algo o alguien, o llevara toda la vida perdiéndolo. La de él alerta, desconfiada, un poco desafiante. Que quede bien, la fotografía, la vida. Ella tiene más arrugas que él, ella tiene más vello que él, ella tiene la boca más cerrada que él. Ella obedece al fotógrafo también. Nada más en la imagen, ni una casa, ni un almiar, ni vacas, ni guadañas, nada. Desde aquel raro día en que se fotografiaron, él me mira. Ella no se atreve a mirarme. Ella me descarta, piensa, no es de los nuestros. Él me inquiere: ¿qué has venido a preguntar? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quién eres? Perdón, que se me ha ido un poco más largo, no me voy a durar tanto. Muchas gracias por la lectura. Como han podido escuchar, realmente es un placer escucharlos a vosotros. Muchas gracias. Ahora que estamos, volvemos a los libros, diciendo así, nos han hablado de cómo surge la poesía a través de vuestras vivencias personales, pero también qué parte ocupa la literatura de otros y cuáles son vuestros referentes literarios. Y ya después de esta les voy a tener que preguntar sobre Portugal, ya saben, ¿no? Pero vamos a empezar con los referentes literarios en general y cómo esos influyen en vuestra literatura. Bueno, pues, a ver, referentes literarios. Pues yo de pequeña leía mucho Miguel Delibes, leía mucho Antonio Machado, Lorca. Mi padre me tenía que esconder Lorca porque con 10 años me pillaron leyendo Yerma. Me dijeron: niña, ¿qué haces? Lo contaba esta mañana. Y luego tengo la suerte que tengo un profesor, porque yo pensaba que era la rara de mi familia, que leía mucho, escribía, de pequeña leía muchísimo, no tenía amigos, era un poco problemática, ¿no? Y encontré que tengo
un primo segundo de mi padre, profesor de literatura en Inglaterra, pasa que claro, no nos vemos a menudo, y cuando tenía 14 años me regaló a Sylvia Plath y a Emily Dickinson. Entonces a partir de ahí dije, hay mujeres que escriben, ¿no? Porque claro, siempre lo cuento, ¿no? Es algo tan obvio, pero si creces rodeada, o sea, mi abuelo era veterinario, mi padre es veterinario, yo soy tercera generación, pero soy mujer, todos mis referentes en la carrera, en el día a día, en el campo han sido hombres. Tiene que haber un clic que te diga, bueno, ¿y dónde están las mujeres, no? Y luego me has dicho Portugal, pero es que para mí una escritora esencial es María Gabriela Jansol. Para mí un referente. Alberto, Pessoa, Los Guantunes, novelas me gustan mucho. No sé, es que es difícil porque son muchas las escritoras que me gustan, Pizarnik. Yo creo que más o menos nos fuiste dando tu constelación de escritores, escritoras, y vamos a ver cómo es tu universo. Es la pregunta más difícil del mundo, ¿no? Porque además las obsesiones van un poco por oleadas. Y es muy difícil responder a eso. Yo, ahora mismo, ¿a qué me gustaría llegar? ¿De quién me gustaría copiar cosas? Primero una poeta extranjera, Adrienne Rich, que cómo piensan sus poemas me parece una cosa completamente diferente. Y hay una poeta eslovena que me gusta muchísimo, que se llama Jana Putre, que publicamos una selección muy pequeñita, una colección que yo dirigía en Arrebato. También hay algo en cómo ella construye las narrativas, las imágenes de las narrativas, me fascina muchísimo. Y luego dos poetas patrias que también quiero aprender cómo hacen sus cosas, que una es Paula Novo, que es gallega, de mi generación, y me parece con muchísimo la mejor de mi quinta, pero no estamos ni a... El siguiente, sea quien sea, está a 2000 kilómetros de lo que ha conseguido Olga, por cómo usa el lenguaje, por la cosmovisión que tiene tan brutal. Y otra poeta actual que me interesa muchísimo es María Sánchez, no sé si habéis oído hablar de ella. Algo. Pero también me gustaría mucho aprender de lo que ella consigue sus poemas. Martín, esto no me lo... Pues es verdad, lo he escrito, o sea que no... Pero tiene razón Martín porque es por oleadas, porque yo, por ejemplo, mis referentes muchas veces no son literatura, son ornitólogos. Por ejemplo, alguien que me obsesionaba desde que entré en la carrera era Audubon, que era pintor de aves. Anne Carson le dedica un poema que me gusta mucho, es otra poeta que me encanta, antes no lo hemos nombrado, ¿no? Y también depende de la racha en la que estés buscando, sobre qué quieres escribir, ¿no? Los libros que te vas encontrando y que te van rodeando, ¿no? Entonces es muy difícil lo que preguntas. Sobre todo porque además muchas veces lo que más te nutre es lo que no es poesía, ¿no? Porque necesitas a veces como limpiarte de la retórica de la que te llena leer mucha poesía, ¿no? Y toda la verdadera poesía es antipoética por definición, ¿no? O sea, va contra lo que uno supone que es poético y tiene que ir un poco en contra de eso. Y casi todo ese alimento lo acabas encontrando fuera de la poesía. Yo ahora la pregunta de Portugal, porque ahora que estas últimas semanas que estuve con vuestras poesías, me acuerdo muchísimo a los poetas llamados blancos de Portugal, Eugenio, Sofía, toda esa generación que buscan realmente. Entonces aprovecho para hacer dos preguntas en una. Primero eso, si hay realmente esas referencias con Portugal, cómo llegaron a la poesía portuguesa. Yo cuento aquí al título personal, yo conocí a María exactamente por el gusto de la literatura portuguesa, ese gusto en común. Y la segunda pregunta, también asociada con estos poetas como Sofía y Eugenio, es si la poesía es forma o contenido, que es la gran pregunta que se hacen estos poetas, ¿no? Porque son muy sencillos formalmente, pero hay algo ahí muy especial, aunque es una sencillez, pero no es una banalidad, por ejemplo. Me ha tocado a mí. Primero la cosa portuguesa. Yo es que no concibo las tradiciones de forma estanca, digamos, ¿no? Entonces nunca pensé que tuviera que ver solo o sobre todo literatura en castellano, sino que siempre tenía mucha curiosidad por otras lenguas. Como portugués leo, pues tengo más acceso que a otros idiomas que no leo, ¿no? Pero desde muy temprano, pues sí, Eugenio, Sofía, Jorge de Sena, Ruy Nofli, toda esa generación a mí me parece una de las más impresionantes de la literatura europea
de esa época, ¿no? Y leo y sigo leyendo y además hay autores muy jóvenes que me interesan muchísimo, como Goldman Angel, por ejemplo, ¿no? Me parece brutal, me parece que tiene todo lo que no me gustan los poetas y me llama maravilla. Entonces hay algo ahí que hace un clic muy especial. Forma contenido, yo es que no creo que haya una diferencia. Un poema no se puede contar. Tú puedes resumir una novela y decir, va de esto y del otro y tal, pero un poema no puede. Pues bueno, vale, pues ya está otra vez con su abuelo, no sé qué. Pero hay algo que no lo puedes contar de otra manera por cómo están elegidas las palabras, ¿no? Entonces, y leyendo, yo siempre he pensado, leyendo a Joan Andrade, leyendo a Sofía de Melo, ojalá cuando yo tenga 80 o 90 años sea capaz de escribir así, porque esa economía del lenguaje, con todo lo que sugiere, con todo lo que es capaz de decir con tan pocas palabras, con tan pocas imágenes, con tanta desnudez, ¿no? Es como a lo que uno aspira al final. O sea, parece como una sencillez inicial, pero es como la meta, ¿no? Casi de lo que uno querría hacer. Bueno, pues yo llegué a la literatura portuguesa porque yo fui Erasmus en Lisboa. Entonces, pues me enamoré de la ciudad y me puse a indagar como loca sobre sus escritores. Fernando Pessoa, el año que estuve, sacó a Silvia Alvin la edición súper bonita, que de hecho yo era una Erasmus súper precaria, luego en 12 mañana estuve 2 semanas comiendo arroz blanco por comprarme esa edición de Pessoa. Iba mucho al Fama, porque no tenía mucho dinero, libro de segunda mano. Descubrí a Gabriela Jansol, a Sofía, a Dilia, que me encanta. A Dilia López, para mí es una de las mejores poetas que hay. Y pienso como Martín, es que yo creo que el poema no se puede encerrar, ni se le puede delimitar, ni... ¿sabes? No, creo que no podemos ponerle límites, ¿no? Yo creo que el poema puede ser cualquier cosa. Es para mí como un pellizco, un impulso, algo que tiembla, que late. Yo, aunque me van contestando más o menos, voy siguiendo, insistiendo y haciendo preguntas difíciles, pero ahora voy a utilizar vuestras palabras para, tal vez, o a vuestro favor o contra vosotros, eso ya me dirán vosotros. Solo una pequeña nota, no sé si se acuerdan que el nombre que citaste, Goldman Angel, que estuvo aquí hace mucho tiempo. Y hace muy poco también. Y hace muy poco repitió, es verdad. Y realmente es una poeta fantástica. María, como siempre, que es imprevisible, ha leído lo que yo iba a leer, ¿no? Pero eso te perdonamos. Y yo no voy a leer el poema todo porque no tengo su arte. Voy solo a decir una pequeña estrofa porque me sirve para la próxima pregunta, que dice: a veces le gustaba pensar que algo como el dolor o como una lágrima puede reducirse a palabras, como molécula o partícula. Y en esta misma línea de ideas, Martín tiene un poema, a ver si consigo, sí. Un poema que nos dice algo que la poesía es como el poeta es una antigua telefonista que con los cables conecta lo visible y lo invisible. Está en medio con una mano hundida en la tierra, intentando con la otra alcanzar el cielo. Yo les pregunto, esta cosa entre el extraordinario cotidiano, ¿para qué sirve o para qué puede servir la poesía hoy en día? Yo he dicho que era difícil, ¿no? Pues mira, yo te voy a hablar de mi experiencia personal que me está pasando con Cuaderno de Campo, ¿vale? Para mí ha sido una sorpresa porque yo no me esperaba que en Cuaderno de Campo, en las presentaciones en todas las ciudades, iban a venir ganaderos, pastores, hijas de pastores, gente del campo, de como mi familia, ¿no? Y que terminemos hablando en las presentaciones, aparte del libro, de la lectura, de la importancia de la ganadería extensiva, de las palabras, de la transhumancia, ¿no? De anécdotas, de historias de familia, de infancia, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito porque hay gente que, yo lo reconozco, yo he tenido la suerte de tener una infancia preciosa en el campo, pero me ha venido gente y me ha dicho: yo no he tenido abuelos en el campo, ni me he criado en el campo, pero con tu libro he sentido ese anhelo de mi infancia, me ha recordado a mis abuelos, no sé, ese sentimiento, ¿no? Entonces creo que para mí ha servido para unir las dos cosas que hago y darle valor a mi
a lo que creo y lo que defiendo, ¿no? Que es pues, la ganadería extensiva, el kilómetro cero, el consumo responsable, la soberanía alimentaria, ¿no? Puede parecer dos extremos que no se pueden tocar, pero en mi caso creo que lo he conseguido, ¿no? Porque cuando hablamos de cuadernos de campo y en las presentaciones y hablamos de las historias, de verdad yo me emociono mucho cuando viene una hija y una nieta de pastores mayores y me coge las manos y me dice que gracias por los poemas y por lo que hago, que se emociona y que le recuerda a su vida, ¿no? Entonces, es un poco eso. ¿Para qué sirve la poesía? Yo siempre digo lo mismo porque yo sé para qué me sirve a mí. Entonces siempre repito lo mismo, ¿no? Y que escribo y leo por lo mismo. Me parece que los poemas son iluminaciones que enseñan a vivir, que ayudan a vivir. Entonces los poemas que me gustan forman parte de una especie de libro de instrucciones de la vida que no nos dan cuando nacemos, ¿no? Y que tenemos que ir reconstruyendo a base de poemas. Lo tenía muy preparado. Llevo 20 años diciendo lo mismo. Y hablamos, ¿cómo? No. En realidad aquí en confesión fue al revés, porque Mario pudo ver las preguntas ayer en cuanto viajamos hasta aquí. Pero no se acordaba nada en la mañana. Sí. Pero han hablado, María y tú también, del tiempo, una cosa que van repitiendo mucho, ¿no? Yo quería saber cómo, solo a título personal, cómo ese tiempo afecta a vuestras obras. Es verdad que María, su libro tiene solo 1 año, pero tú que ya vas por 2 antologías, ¿cómo sientes ahora tus obras? Si realmente ese extraordinario cotidiano, título nuestro, no son palabras tuyas, lo sigues viendo en esos poemas. ¿Son los mismos poemas que los escribiste o ya son otra cosa? Y María, también un poquito que nos cuente cómo es este trayecto más corto, pero empezamos tal vez por ti. Mira, en eso sí que no lo he pensado nunca, porque uno no se relee, ¿no? Bueno, cuando al final de hecho acabas leyendo siempre los mismos poemas en la lectura, porque el esfuerzo de ir a buscar qué poemas vas a leer es raro, ¿no? Te acabas. Y además siempre yo, en cuanto acabo un libro, ya empiezo a trabajar en el siguiente, casi que me olvido y ya el último me parece viejo. Entonces, no sé cómo contestar a eso, o sea, como no tengo una impresión de lo que he hecho, no tengo impresiones de lo que quiero hacer, pero no de lo que he hecho. Lo que he hecho lo siento, lo he hecho lo mejor que podía. A mí me pasa un poco como Martín, bueno, es que justo hace una semana he hecho 1 año de que salió el libro y lo único así que puedo comentar es que tardé 7 años en sacar este libro porque quería estar muy segura de él, ¿no? Entonces, yo no os lo releo, pero es verdad que cuando llevo 1 año que todavía lo sigo presentando y dices, pues no cambiaría nada, ¿no? Pues eso es lo que yo quería conseguir cuando lo estaba escribiendo, que aparte también es mi primer libro, quería estar muy segura con él, ¿no? Pero es que pienso como Martín, que no sé, ya estoy, desde que entregué Cuadernos de Campo, ya estás pensando, incluso cuando estás acabando un libro, muchas veces tienes a lo mejor otros proyectos que se te cruzan, pero los están ahí hibernando a espera de que acabe este. De hecho, yo uno de los montones que he contado antes que tengo en mi mesa, lo hago cuando termino un libro, sí que recojo todo y hago un montoncito con los libros de los que quiero que se contagie lo que va a ser el siguiente libro, ¿no? Que se parezca a estos que están en este montón. Yo estoy aquí buscando mis anotaciones, lo acabo de desconectar, estoy buscando mis anotaciones, porque ya que dicen vosotros que no leen vuestros, porque yo soy una persona mala, ya que dicen que no leen vuestros poemas, yo les hacía el reto de que nos leyesen un poquito 2 poemas, pero de esta vez escogidos por mí, si lo aceptan. El de María ya lo tengo ahí, y ahora busco muy rápidamente el de Martín en cuanto tú lees esto, y después les hago la última pregunta, porque ya, aunque fue muy agradable, ya pasó casi 1 hora desde que empezamos. Algo así tiene que ser el hogar. Oír fandangos mientras las ovejas van tras sus corderos. Rebuscar con los dedos las raíces. Ofrecer a los tubérculos los tobillos.
convertir la voz en ternura y en presa, prometerme una y otra vez que nunca escribiré en vano un libro con las mismas manchas. Situla de Bachem, que es una vasija que está en un museo de Eslovenia, lo escribí en Ljubljana este poema. Es difícil porque es como dialogado, entonces no sé si tengo que poner voces para leerlo, nunca lo he oído por eso. Pero bueno, creo que se entiende cuáles son las dos partes del diálogo. Piensa en el poeta que quiere ser, el que hace hablar a las figuras antiguas para explicar su historia, guerreros, sacerdotes. ¿Por qué no? Y que hable también a alguno de los animales mágicos, pero no basta. El que se fija en un detalle, una espada, un vestido ceremonial, para reconstruir una lección sobre el mundo. Puede ser, pero no cualquier detalle, y que sea una pregunta lo encontrado, no una respuesta. El que se quiere artista contemporáneo y cambia las figuras de la jarra por otras actuales, guerreros por cantantes, parturientas por presentadoras de televisión. Qué divertido, juguemos también a eso. El que se mira en el todo y la parte como en un espejo en el que por fin entender algo de sí mismo. Desde luego nos vamos acercando. El campesino que hunde sus manos en la tierra y extrae de ella, como un regalo extraterrestre, una vieja copa que ha cruzado intacta los siglos, sin conocer la palabra sítula ni tener muy claro quiénes fueron los celtas, y la limpia y la contempla en su ajena belleza, como si la muchacha más hermosa de Eslovenia fuese de repente suya por una incomprensible rata del cosmos. Ese, sobre todo ese quiero ser. Yo, después de esto, ¿no? Pienso en el poeta que quiero ser, no escribir un mismo poema con las mismas manchas, no lo dije también, perdona. ¿Qué poetas quieren ser vosotros, no? ¿Cuál era vuestra idea cuando empezaron a aventurarse en el mundo de la poesía y si se concretizó de cierta forma o no? María me hace así. Yo, es que, hijo mío. Pero así esta me siento muy bien, vamos a hacer así. A ver, yo es que nunca he dicho quiero ser poeta, no sé, siempre he sentido la necesidad de escribir y de dar forma, me gusta mucho contar historias, más que contar es compartir, ¿no? Es como cosas que conoces y te gustaría que la gente que te rodea las conozca, ¿no? Pero no sé, no... de hecho, el poema que has leído habla más de... Te voy a rebatir. No de escribir un libro con las mismas manchas y los mismos errores, sino... Yo, como he contado antes, que soy tercera generación de veterinarios, pero soy la primera mujer, quería escribir un libro que es mi vida, no con los mismos errores, ni la misma manera de trabajar, ni la misma forma de ser que mi abuelo y que mi padre. Porque vuelvo a lo obvio, o sea, yo de pequeña yo no me veía como una chica, yo quería ser como mi abuelo y como mi padre, hombres, porque eran mis referentes. Y llega un día que creces, que eres adolescente y que te revelas, no que te revelas y dices, pero vamos a ver, yo, o sea, y de hecho el libro es un homenaje también a ellos, porque todo lo que sé, lo sé gracias a ellos, pero también es una manera de reivindicarme, y es una cosa que creo que intento hacer en Cuaderno de Campo, es decir, vale, soy mi maestro, soy mis padres, mis abuelos, mis profesores, pero yo también tengo una voz y tengo una forma de contar, ¿no? Entonces es un poco ese libro con las mismas manchas, con las mías propias, no con las de ellos, ¿no? Entonces no te he contestado la pregunta, porque no tengo un... No sé, mis referentes no son... No quiero ser un poeta, ¿no? Me gusta a lo mejor más un científico, un ornitólogo, pero no porque desprecie a los escritores, sino por la manera esa de mirar, de... No lo sé, es que es muy difícil. Yo no pienso qué quiero ser o a quién me quiero parecer, ¿no? Yo soy muy de vivir el día a día y de estar en paz conmigo misma. Y ya está. Contestado. Contestado, ¿no? Yo creo que hay que desconfiar seriamente de cualquiera que dé una respuesta contundente a esta pregunta. Dicho lo cual, voy a responderla. Yo cuando empecé a escribir tenía muy claro que de mayor quería ser Pavel Yurcenar. Muy bien.
contundente, ¿no? Y has logrado... Que va, es imposible. Yo creo que es el momento de... Por lo menos escribir sus libros, claro. Yo creo que es el momento de dar palabra a los otros que están ahí, que han escuchado atentamente estos dos magníficos poetas. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Yo voy mirando como en el cole, ¿no? Hacer así. Si alguien se aventura. ¿Agustín? Sí, quisiera enfocar la cuestión de la traducción de la... He comprendido que ambos traducís, en tu caso del portugués sobre todo, pero quizá de otros idiomas, Sí, más lejanos, que no sean latinos, quizá. Que no sean latinos, solo del inglés. El inglés y María. Pues es que la cuestión de la traducción, yo también traduzco poesía, por eso enfoco principalmente de este asunto. Es cuando traduces, no digo que sea que no haya problemas traduciendo del portugués, pero cuando la lengua de la que traduces está más alejada de la lengua meta, o sea, de la lengua del castellano en nuestro caso, yo encuentro a veces unas dificultades enormes. O sea, normalmente primero hago una traducción que no es más que reflejar lo que dice el poema. Pero cuando llegas a cuestiones de ritmo y una lengua más lejana a las latinas, pues el ritmo lo consigue muchas veces de otra manera muy distinta. Por ejemplo, puede ser a base de aliteraciones, pero ¿cómo voy a traducir yo una aliteración inglesa al castellano? Tengo que buscarme la vida en castellano. Esa búsqueda del ritmo que determina muchas veces la poesía, no solo las imágenes, no estoy hablando de rima, estoy hablando de ritmo, la tenéis, lo tenéis como problema. Yo más que nada es la sensación, o sea, yo quiero sentir cuando leo un poema en portugués, o sea, cuando leo la traducción, quiero sentir lo mismo que estoy leyendo en ese poema en portugués, ¿no? Entonces es difícil. No me he visto en la situación que tú cuentas, porque como he comentado, yo traduzco un poquito a poetas jóvenes sobre todo, y a Gabriela Jansol, que es una escritora así, ya falleció de los años 70-80, pero no me he visto en esa situación. Pero sí veo a lo mejor, cuando leo traducciones, que cuando conoces la lengua, sabes que existe eso que tú estás contando, y no lo ves en el poema traducido, ¿no? Entonces es como algo que te falta, y el camino para llegar a eso es muy difícil. Entonces yo no soy traductora profesional, entonces es algo con lo que intento tener mucho cuidado, porque además es para mí algo admirable traducir, ¿no? Y no sé si Martín se ha encontrado con ese tipo de situación. Por un lado, todas estas cosas forman parte de la parte lúdica del poema, ¿no? La rima, el ritmo, son como las normas que el poema se pone, y es un poco esa parte muchas veces lúdica. Y luego creo que hay un corte muy grande en las vanguardias que cambia la forma de que se traduce un poema anterior o posterior a las vanguardias, ¿no? No es lo mismo traducir un soneto que un poema contemporáneo.